Muy buenos días, colegas. Es un placer poder comenzar esta jornada con ustedes, dedicando unos momentos al sistema propuesto desde ya hace un buen tiempo atrás para la clasificación de lesiones enfocadas en el carcinoma hepatocelular, todos consignados debajo del rubro de LIRADS y sus informes en tomografía computada y lo que son las imágenes por resonancia magnética. Todo esto es a raíz de un artículo que fue publicado en el año actual por autores de la Universidad de California. Acá tienen el enlace para investigar más al respecto. Vamos a repasar un poco lo que son los objetivos de aprendizaje de este breve repaso. Vamos a describir un poco lo que son los contenidos de los protocolos de los informes propuestos de LIRADS, que no es otra cosa que Liver Imaging and Reporting and Data System, lo que sería un sistema de data, de informes e imágenes ligados a todo lo que tiene que ver con el hígado. Cabe destacar de manera introductoria que esto tiene un vocabulario amplio que, digamos, engloba diferentes patologías fuera de lo que es el carcinoma hepatocelular, pero cuando hablamos de criterios LIRADS específicos, estamos hablando ya de la entidad de carcinoma hepatocelular y debemos tener en cuenta los factores de riesgo para ya empezar a usar este tipo de lenguaje específico. Bueno, entonces luego lo que también tiene que ver con esta charla es informar cuando al radiólogo le toca informar múltiples observaciones, hay diferentes opciones. Se puede describirlos de manera individual, en conjunto, o combinando estos ambos abordajes. Y bueno, depende un poco de cuántas observaciones hay o cuántos hallazgos hay y las categorías correspondientes del IRAS. También es objetivo de aprendizaje identificar diferentes situaciones clínicas específicas para poder personalizar los informes según las necesidades de cada paciente y su tratamiento respectivo. Un poco a modo de introducción, constatar que la mayoría de los cánceres hepáticos primarios son constituidos por el carcinoma hepatocelular, teniendo en cuenta que el cáncer hepático es la cuarta causa de muerte por cáncer a nivel mundial, es una entidad no menor, y también en cuanto a el rol de diagnóstico por imágenes en esta entidad, tener en cuenta que el diagnóstico se realiza en primera instancia por imágenes sin necesidad de histopatología en la mayoría de los casos, por lo que el rol cobra mayor sentido y relevancia de imágenes en este cuadro. Entonces, tener en cuenta que lo que se está proponiendo, los informes estructurados, lleva ciertas ventajas y otras desventajas que analizan brevemente en la introducción, mencionando a favor lo que es la comunicación clara entre médicos que derivan para el estudio y digamos, los tratantes y los radiólogos, reduce la variabilidad entre las interpretaciones y sus descriptores, luego lo que sería adherirse a las recomendaciones y las guías que ayuda a que la estratificación y el tratamiento sea, bueno, por definición más estandarizado, ¿no? Y bueno, ya mismo lo que mencionamos, la adherencia a guías y de que estamos llevando un patrón consistente que se supone reduce errores diagnósticos, ¿no? Y por lo tanto también mejora y aligera la carga de trabajo. Es lo que se propone y también con, digamos, más o menos fundamento en cada uno de los ítems desde un punto de vista bibliográfico, ¿no? Lo que es el rubro de desventajas, la crítica viene a raíz del riesgo de errores si la información prediseñada de los protocolos no es eliminada, es decir, hígado normal, supongamos hay una lesión y no se quitó la primera parte, por decir un ejemplo muy simple. Lo que sería la pérdida del cuadro más amplio cuando el contenido es excesivamente estructurado, es una de las críticas de que tal vez estoy como enfocándome mucho en cada uno de los ítems, pero estoy como perdiendo la imagen o el paradigma o la perspectiva más global. Otra desventaja potencial es, bueno, sería la limitación para describir casos complejos por tener descriptores rígidos y limitados, ¿no? Bueno, entonces vamos a avanzar un poco lo que son los criterios de población. Ten en cuenta que no se aplican los criterios LIRADS específicos para HCC, o sea, lo que vamos a referir como el carcinoma hepatocelular, por sus siglas en inglés, si no tiene los factores de riesgo. Es un requisito para emplear este tipo de protocolo, lo que sería cirrosis,
siempre sea el marco de cirrosis o una infección por el virus de hepatitis B, aún en ausencia de cirrosis o un antecedente de carcinoma hepatocelular. Estos son factores de riesgo que son criterio sine qua non. No podemos pasar esto por alto, sí o sí debe estar para poder aplicar los criterios LIRADS. No aplicar, por tanto, cuando los pacientes no tengan estos factores de riesgo, cuando son menores de 18 años de edad, cuando tienen una fibrosis hepática congénita o una cirrosis por otra causa, como ya sea un trastorno vascular, Buchier, etc. Los elementos que constituyen el informe, el protocolo de informes del IRAS son varios. A continuación menciono lo que sería la indicación clínica de este estudio, lo que es la historia clínica, que no debe faltar, lo que es la comparación de exámenes anteriores de la SUBIRE, lo que es la técnica realizada, los hallazgos en sí, descritos cada uno por separado o en conjunto, lo vamos a ver cómo y por qué y cuándo. Y lo que sería la sección de impresiones, o sea, la conclusión final. Vamos a pasar algunos ejemplos para clarificar. Este es de un paciente masculino de 64 años de edad con cirrosis en el marco de una infección por virus hepatitis C, donde tenemos diferentes imágenes por resonancia en corte axial, donde tenemos nativos de precontraste arterial tardío. Siempre que nos referimos a arterial, va a ser preferentemente arterial tardío. Luego sería portal y tardío propiamente dicho. O sea que hay diferentes rasgos principales de los criterios LIRAD. Sería acá esta imagen es hipercaptante en la fase arterial. Esto entra, digamos, como un criterio mayor. Lo que sería luego el rápido lavado, el washout. Ya estamos viendo acá un lavado no periférico, sino como central, lo que lo distingue de otras entidades. Y esto ya a nivel digamos, de la imagen en fase portal ya lo estamos viendo, pero también, digamos, en la fase tardía. Lo que sería el tamaño observado, ¿sí? Incluyendo todo, la imagen en un corte axial que vendría a ser el mismo corte en las imágenes en siguientes series, en diferentes momentos, para compararlo de manera adecuada. Si tiene cápsula o no, porque puede tener a veces una cápsula hipercaptante que permanece tras el lavado. Estos son algunos rasgos principales de manera introductoria. Acá tenemos un dato importante, lo que sería la aplicación condicional del IRAS. Cuando no tenemos los criterios y los factores de riesgo bien en claro, podemos igual describir la imagen que tiene criterios fuertes a favor de HCC, pero de que mencionando, digamos, de que en contexto de cirrosis o de virus hepatitis B crónico, esto cumpliría con criterios LR, o sea, LIRAD 5, que sería definitivamente carcinoma hepatocelular. Todo esto, o sea, las imágenes nos vamos a repasar, pero digamos, esto es digamos, el rubro que estamos repasando acá. Si los antecedentes son desconocidos, no tenemos factores de riesgo, digamos, establecidos, entonces se aplica esta aplicación condicional, ¿no?, de los LIRADS. Esta imagen de 25 milímetros, que es hipercaptante en la fase arterial, no en anillo, la hipercaptación es, digamos, ¿no?, cubre la imagen entera. La apariencia de lavado tampoco es periférico, pero permanece, o sea, el lavado no es periférico porque el lavado es completo de toda la imagen, pero lo que sí permanece es como una especie de cápsula con realce, señalizada por esta flecha amarilla, y este lavado que es de la totalidad de la imagen y no solamente periférico. Estas son características de HCC, pero bueno, si no tenemos antecedentes debemos constatar la condicionalidad de estos hallazgos. Después pasar a hablar un poco sobre los hallazgos no tratados. Los descriptores recomendados, digamos, antes del tratamiento, sería el identificador único. Por ejemplo, o sea, esto es el hallazgo o observación número 1 o número 2, etc. Se pasa a describir cada uno de los hallazgos, su ubicación, digamos, del segmento, los rasgos principales, que incluyen tamaño, crecimiento. Vamos a hablar un poco del crecimiento de umbral también. Algunos rasgos auxiliares y aplicar comparación con imágenes previas y lo que sería finalmente la categoría LIRADS. Habíamos mencionado que habíamos de hablar de crecimiento de umbral. Este es un criterio fundamental cuando comparamos estudios previos. Este crecimiento de umbral es un término que no se debe aplicar fuera de lo que es el carcinoma hepatocelular y los criterios de LIRADS específicamente abocados
bajo el rubro de esta serie de factores de riesgo. Cuando estamos hablando de un paciente con estos factores de riesgo, con sospecha alta de carcinoma hepatocelular, crecimiento de umbral es un título exclusivo en esta entidad y es importante y ellos estresan este mismo hecho. Entonces, es un rasgo principal del carcinoma hepatocelular. Se define como aumento del tamaño de la masa igual o mayor a 50% dentro de los últimos 6 meses. Lo que sería un crecimiento subumbral, o sea, un crecimiento menor a esto, es un rasgo auxiliar a favor de malignidad, también ha de tenerse en cuenta, aunque no para HCC. Y lo que sería la resolución espontánea o la estabilidad del tamaño tras igual a más de 2 años sería un rasgo auxiliar a favor de benignidad. Tenemos un paciente masculino de 55 años de edad con antecedente de cirrosis en el marco de una infección por virus hepatitis C. Y lo que acá estamos viendo entonces es 2 maneras de escribir esto, es lo que venimos hablando. Esto es en forma de párrafo único que, pese a que tiene apariencia de ser un poco más informal, todo esto también tiene un protocolo donde podemos ir como cambiando cada uno de los números o aspectos acá de los rubros sobre un párrafo prediseñado, donde vemos que esta observación identificada como 1 en el segmento 8, acá mencionan en qué serie y en qué imagen se ve, por la medición y para que sea coherente con siguientes imágenes en diferente tiempo. Se describe que tiene hipercaptación en lo que sería la fase arterial, sería un aspecto de lavado y de cápsula, que acá vemos que hay un borde bien delimitado. Y los rasgos auxiliares incluyen arquitectura mosaica, ¿sí? Que es irregular heterogénea, y también la hipointensidad en la fase hepatobiliar acá. Entonces, la impresión sería LR5, definitivamente carcinoma hepatocelular. Todo lo mismo lo podemos distribuir de esta manera, en forma ordenada también, pero de manera, digamos, ¿no?, de palabras claves, que serían preguntas predeterminadas y respuestas también que caben dentro de ciertas opciones. No podemos poner cualquier cosa donde dice, digamos, segmento, sino que es como lo que viene desarrollando la ACR, el American College of Radiology, es justamente este lenguaje unificado, donde tengo, digamos, ¿no?, una pregunta específica y tengo opciones de respuestas, como múltiple opción en un examen. Entonces esto viene a ser el mismo esquema, ¿no?, y con la misma información del párrafo. Acá tenemos un ejemplo de que, bueno, los mismos hallazgos se siguen llamando por el mismo identificador en diferentes tiempos de los estudios, y de aquí a 6 meses se hace otra tomografía, debemos seguirlo mencionan por el mismo identificador. Acá tenemos 2 observaciones en segmento 8, una imagen inicial, y después seguimiento a 6 meses, en segmento 4A, a los 12 meses, se describe acá con identificador nuevo, número 3. Esto significa que, bueno, podemos facilitar el monitoreo longitudinal a lo largo del tiempo si hacemos esto, ¿verdad? Un paciente masculino de 66 años con cirrosis en marco de infección por el virus hepatitis C, con estos hallazgos. Las observaciones tratadas es un importante hito que, si tenemos una lesión que ya se sometió a tratamiento, cambia un poco lo que sería los componentes del informe, donde tenemos todavía lo que sería el identificador único, observación 1, 2, 3, etc. Lo que sería la ubicación, en qué segmento está, si subcortical o central, cercano a qué vaso, digamos, o alguna estructura del árbol biliar, etc. Entonces, luego sería los rasgos del IRADS de respuesta al tratamiento, de viabilidad, vamos a ver a qué se refiere eso. Lo que sería luego lo que es el tamaño del tumor, si es equívoco, ambiguo, o si es viable o no viable. Luego es la categoría final del IRADS con respuesta al tratamiento, y referencia al tratamiento realizado, imágenes previas si es que estuvieran disponibles. Acá tenemos un ejemplo de esto, donde tenemos diferentes categorías según los hallazgos, ¿no? Entonces, por ejemplo, si no podemos evaluar la progresión del tratamiento o la respuesta al tratamiento por degradación o omisión de ciertas imágenes importantes, entonces lo mencionamos como
LRTR, o sea, respuesta al tratamiento del IRADS, no valorable, ¿no? Sería la primera entidad a mencionar, si es que cabe debajo de este rubro. Luego, lo que sería, de otro modo, digamos, si las imágenes son adecuadas, se amplía la tabla de respuesta al tratamiento, donde si probable o definitivamente no es viable, o sea, tiene una respuesta favorable al tratamiento, el tumor, digamos, no tuvo una regresión y no, o sea, no tenemos tejido tumoral viable, entonces esto es lo que se menciona, ¿no? No viable. Si es ambiguamente viable, entonces sería, digamos, equívoco el término a emplear, lo que sería si es probable o definitivamente viable, entonces, bueno, esto sería desfavorable en cuanto a la evolución, ¿verdad? Post-tratamiento se menciona que es viable. También mencionar acá en esta, digamos, imagen, una resonancia corteaxial donde la medida se realiza sobre el componente con realza, o sea, esto sería el componente viable de esta imagen. Esto no es un segmento viable de esta imagen, donde esto tuvo respuesta favorable al tratamiento, donde esto no. Esto es tejido tumoral persistente, viable. Y esto es lo que debemos medir para la imagen que se menciona post-tratamiento. Entonces, bueno, esto también es a raíz de la misma imagen. Estos hallazgos se pueden mencionar en forma de párrafo o de manera como antes lo hemos visto. Acá sencillamente mencionar, ¿no? De que, bueno, la observación numerado, segmentos 7 y 8, si tiene realce en la fase arterial tardía, es este APHE, sí, aspecto elevado, sí también, realce similar al pretratamiento, sí, o sea, comparamos con la imagen previa, el tamaño del tumor, 35 milímetros, y la categoría LIRADS pretratamiento, importante tener en cuenta, fue de LR5, donde el asesoramiento global de este hallazgo post-tratamiento sería de un tumor viable, desfavorable en otras palabras. Estos mismos hallazgos los podemos estructurizar en forma de párrafo y tendríamos este tipo de estructura acá. También podemos mencionar, bueno, debemos mencionar los hallazgos en conjunto o de manera individual o combinando ambos abordajes. Esto es a juicio del radiólogo, pero siempre digamos, estima valioso que se elija el método que brinde mayor claridad según el caso. Y vamos a dar ejemplos de lo mismo. Acá tenemos, digamos, el ejemplo de cuando estamos informando múltiples hallazgos, que, digamos, acentúa esto de si lo hacemos en conjunto de manera individual, según el número de hallazgos y según las categorías de LIRADS que tenga cada uno de los hallazgos. Entonces, bueno, en general, la enfermedad generalizada, tumor en vena, que es importante, hallazgo, también lo que serían hallazgos de categorías inferiores debieran informarse en conjunto. Entonces, acá tenemos ejemplos de hallazgos debajo de la categoría de LR1 y LR2. Esto puede informarse a discreción del radiólogo, puede informarse en conjunto para mayor fluidez del informe. Una excepción sería cuando hallazgos benignos tienen rasgos atípicos o mimetizan lesiones malignas, entonces se debieran informarse de manera individual. Cuando tenemos un hallazgo L3, esto sería intermedio, o sea, LR1 es benigno. Lo que sería 2 es probablemente benigno, lo que sería LR3, no lo menciona tanto, no es el énfasis del artículo, pero lo repasamos. LR3, LIRADS3 sería intermedio, LR4 sería probablemente maligno y LR5 sería maligno, ¿no? Definitivamente HCC. Entonces lo que sería intermedio sería, bueno, hallazgos que pueden informarse también en conjunto, pero a manera de excepción cuando previos exámenes mostraron imágenes con, digamos, la misma imagen con otro score, donde teníamos un LIRADS 2, o sea, inferior, o sea, avanzó a LIRADS 3, o donde teníamos tal imagen como LIRADS 4 o 5, es decir, tuvo una evolución favorable. Entonces sí se informa de manera individual para hacer un seguimiento específico de este importante hecho de evolución, ¿no? Ya sea desfavorable o favorable. Acá cuando tenemos múltiples hallazgos, hasta 5 de los hallazgos que tengan categoría más alta de LR4, 5 o de respuesta al tratamiento o de malignidad, o sea, LIRADS M, debieran informarse individualmente, hasta 5. Hallazgos adicionales pueden ser informados en conjunto. Lo que sería la invasión vascular sin enfermedad diseminada o el RR-TIV, debemos describir la distribución, la extensión, tumor en vena, para indicar la etiología más probable.
sea, lo que sería tumor en vasculatura venosa o tumor en vena TIV. Es un importante hallazgo a describir. Si fuera asociado con una masa, entonces debemos informar también en conjunto con, digamos, los detalles que tengan que ver con estas observaciones. Lo que es la enfermedad diseminada, digamos, también lo vamos a ver después en otra imagen más clara. Esto se describe de manera conjunta con la categoría LIRAS mayor, con la etiología más probable. Se menciona si tiene invasión venosa, qué distribución segmentaria tiene, la descripción detallada del tamaño y rasgos de las imágenes, sobre todo las más representativas. Y acá tenemos, bueno, donde tenemos numerosos focos o de manera infiltrativa, digamos, opcionalmente coexisten ambas morfologías o presentaciones morfológicas, aunque no menos si la HCC se presenta en manera nodular o digamos, infiltrativa o difusa. Entonces, estos hallazgos malignos se considera como enfermedad diseminada, ¿no? Cuando los focos son múltiples o cuando es de aspecto infiltrativo respectivamente. Entonces, acá tenemos un ejemplo de esto. Es un paciente masculino de 64 años de edad con cirrosis crónica en el marco de una infección por el virus hepatitis C, donde tenemos una enfermedad diseminada por HCC, donde en estas imágenes por tomografía computada, corte axial con contraste, vemos en la fase arterial tardía un área acá hipercaptante, la fase arterial, donde este aspecto sutil de lavado, que tenemos acá en la imagen tardía especialmente, nos muestra, digamos, ¿no?, un aspecto infiltrativo de esta lesión. Y también acá tenemos, además, observaciones focales, o sea, hallazgos focales múltiples de aspecto hipodenso. Acá tenemos otro ejemplo de informe con numerosos hallazgos focales en el parénquima hepático, donde tenemos por resonancia imágenes axiales con gadolinio en un paciente masculino de 58 años de edad con cirrosis crónica y la marca de una infección por virus hepatitis B, donde tenemos entonces dos muestras de informes estructurados para la enfermedad diseminada. Esto sería un párrafo único continuo, donde se observa un tumor infiltrante diseminado con compromiso de todos los segmentos hepáticos. El parénquima hepático es reemplazado por un tumor infiltrante con realce en fase arterial y lavado en fase venosa portal, donde vemos este aspecto, digamos, ¿no?, de menor señal con respecto a la fase arterial tardía, y a favor de el HCC multifocal. Los rasgos auxiliares incluyen la restricción a la difusión, como vemos acá claramente en la imagen por DWI. La impresión final es una HCC diseminada con compromiso de todos los segmentos hepáticos. La misma serie de imágenes lo podemos estructurizar de esta manera, donde tenemos a favor de benignidad, ninguna, y a favor de la malignidad, o sea, rasgos auxiliares, restricción a la difusión, y lo demás que ya hemos evaluado, ¿verdad? Y el asociamiento global termina siendo lo mismo. Entonces, bueno, mencionan algo según los criterios de trasplante, de centros de manejo multidisciplinario donde se realiza trasplante hepático para el carcinoma hepatocelular. Bueno, en Estados Unidos lo que sería el Organ Procurement and Transplantation Network, el OPTN, es la red de obtención y trasplante de órganos en los Estados Unidos, sería equivalente a nuestras latitudes en COCAI. Bueno, ahí enfatizan la importancia de la DGT para informar sobre el tratamiento y la elegibilidad para el trasplante. Entonces, sencillamente mencionar que, bueno, según este tipo de criterios que ellos emplean allá, digamos, esto cuenta hacia la estratificación T y esto no cuenta hacia la estratificación, donde si yo tengo la vía, digamos, confirmada de HCC por el factor de riesgo, entonces cualquier tamaño ya eso cuenta. Si estoy hablando del IRAD5, cualquier tamaño, si tengo realce, digamos, en fase arterial, si tengo cápsula, si tengo lavado, todo eso termina contando hacia lo mismo, ¿no? O el IRAD5 si es más de 20 milímetros, si tengo realce en fase arterial, y lo que sería la respuesta al tratamiento, pero debajo del rubro viable que mencionamos, esto y lo que sería la invasión venosa
si es el marco de un carcinoma hepatocelular. No cuenta un LIRADS-3 de cualquier tamaño, tampoco el LIRADS-4, tampoco el LRM, que se refiere a malignidad no HCC. Lo que sería digamos, tamaño 10 a 19 milímetros en su diámetro mayor, aún si es un LIRAD-5, cuando tenga lavado pero sin cápsula, y cuando tenga invasión vascular, pero si es por otras entidades malignas, tampoco cuenta hacia la especificación T para lo que sería esta red ya mencionado, ¿no? Lo mismo es el tener en cuenta el crecimiento de umbral, ¿verdad? Que esto es muy importante, lo que habíamos mencionado. El TG acá es lo que decía, el crecimiento tumoral igual a más de 50% en los últimos 6 meses. Mencionar que el diagnóstico y tratamiento del carcinoma hepatocelular son en gran medida hechos determinados por imágenes, por lo que es muy esencial, es importante la comunicación clara y consistente de los informes, basándonos en los informes estandarizados LIRADS para proveer toda la información necesaria para orientar las decisiones terapéuticas, ajustándonos a las necesidades individuales del paciente. Proviene de este artículo información con respecto al uso de informes estandarizados LIRADS para describir estos hallazgos de imágenes con el marco de pacientes que están en riesgo, para tener en cuenta también las situaciones clínicas específicas en las que se pueden encontrar, el tratamiento, post-tratamiento, etc. Optimizando de esa manera, adaptando las secciones y los elementos descritos para ajustarse a los requerimientos de los médicos, de las instituciones, a nivel regional o en su entorno laboral en sí. Hay un comentario invitado realizado por Motoyo Yano, médico del Departamento de Radiología de Mayo Clinic en Scottsdale, Arizona, disponible acá en la misma revista de Radiographics en que salió este artículo principal, y acá con el URL. Lo que menciona a modo de resumen es que, que el enfoque del artículo principal que ya venimos repasando es que, está abocado más que nada enfatizando en que están justificando el método, digamos, como tratando de abogar por qué debemos usarlo, ¿no? También un poco a la defensiva en cuanto a la crítica, etcétera, o sea, en el artículo principal, ¿no? Entonces, lo que sería la terminología estandarizada que se propone en el artículo principal nos lleva a un formato estructurado, reduciendo así la variabilidad y aumentando la claridad en la comunicación. Esto es lo que él constata y reafirma, ¿no? También, digamos, menciona este autor que, comenta de manera invitada que basándonos en el manual LIRADS, que lo descargué ayer, tiene más de 800 páginas, está disponible en este sitio acá de la American College of Radiology. Él enfatiza y recomienda el uso de este manual, que por ahí es como obviamente más exhaustivo y tiene muchos elementos no cubiertos en resumen como tal de este artículo. Él menciona el riesgo de que por ahí este artículo pronto pueda quedar desactualizado. Hay una revisión propuesta para el año 2021 mismo. Entonces, esta revisión de ACR, que ya tiene unos años, del 2018, viene actualizándose, por lo que el manual más actualizado es lo que debe regir, digamos, ¿no? el manejo del médico en diagnóstico por imágenes. Pero lo que él menciona es que, donde se menciona en el manual que el médico debe usar su buen juicio y sentido común, entonces se menciona en el manual LIRADS, él dice que, esto requiere experiencia con el patrón de la enfermedad. Y si las observaciones son multifocales o diseminadas, esto implica un desafío mayor y, digamos, el buen juicio y el sentido común justamente se basa en la experiencia. Entonces, el énfasis viene dándose en el uso de informe con hallazgos en conjunto cuando es apropiado para preservar la perspectiva global. Y es algo que él enfatiza, que es importante que se haga esto cuando es apropiado. Y finalmente, valga la redundancia, se refiere al manual LIRADS recomendando el mismo. Así que eso es más que nada eso. Les agradezco mucho por la atención y espero que les haya sido de utilidad. Que tengan un muy buen día.